si nos aferramos, pero yo pienso que deberíamos aferrarnos más a Dios, porque puede ser que si ese es un demonio, el virus es un demonio, o sea, a los entenderes de la Biblia, no sé, es un demonio, y aferrarnos a Dios es lo mejor, porque eso es inevitable, eso va a ocurrir, y ahora es como dijo la pastora, ahora es que va a venir enfermedades, porque así va a ser la venida del hombre, así va a ser la venida de Cristo, con enfermedades, y se dice la Biblia que se darán prodigios. Bueno, vamos a orar. Démosle gracias al Señor por este tiempo que vamos a compartir como hermanos y pongamos las cargas delante del Padre. Quiero darte gracias en el nombre de Jesús por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Hoy nos presentamos delante de ti, dándote gracias, Señor. Dándote gracias por tu infinita misericordia que has derramado hoy a través de nuestro Señor Jesucristo. Y acudimos al trono de la gracia para que perdone nuestros pecados, porque sabes que hemos pecado con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Hemos podido hacer el bien, no hemos querido hacerlo. Incluso hemos pecado por incredulidad, Señor, de desconfiar de que tú estás en control, de desconfiar de que tú todo lo has planeado y establecido desde antes de la fundación de los siglos. Padre, oramos para que hoy tu nombre sea exaltado y glorificado, para que tu palabra hoy nos exhorte, nos anime, nos consuele, nos confronte y nos rete, Señor, como hijos de Dios, a vivir conforme a tu verdad, a enamorarnos más de ti todos los días, a asombrarnos con tu grandeza, con tu gloria, con tu poder, con tu majestad. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga. Amén. Viendo un mundo tan convulsionado, que dice el Señor en su palabra que no os alarméis, porque todo esto es principio de dolores. Todo esto tiene que acontecer y vendrán muchísimas más cosas. La pregunta es, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo estás tú con Dios? ¿Cómo estás tú con tu prójimo? ¿Cómo es tu relación realmente con Dios? ¿Realmente tu vida está direccionada y alineada con quién es Dios? ¿Con quién es Cristo? Por eso hoy venimos a la iglesia a escuchar su palabra y a ponerla por obra. Porque la gran mayoría de nosotros hemos convertido en oidores, mas no hacedores. Hemos vivido de una manera equivocada, lo digo hoy, empezando por mí, porque realmente a veces convertimos nuestra relación con Dios en un acto de religión. Venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, predicamos la palabra, escuchamos la palabra y nos ponemos por obra, predicamos la palabra, pero nos predicamos a nosotros mismos. No amamos la iglesia. No está hablando del templo, está hablando de nosotros los unos a los otros, de amarnos los unos a los otros. La historia de hoy es una historia muy hermosa, porque habla de un hombre que lo querían muchos sus amigos. Ninguno de ellos era judío, ninguno de ellos conocía a Cristo, solamente había oído de Cristo, pero este hombre nunca había oído de Cristo porque era sordo. ¿Cómo iba a escuchar de Cristo? ¿Cómo escucharon de Cristo en ese lugar donde Jesucristo llegó? Y se dan cuenta cómo lo que Dios hace es bueno, agradable y perfecto. Y cómo hace las cosas de una manera que uno no se las imagina. Cómo Dios llega a bendecir nuestra vida. Y cómo trae personas a nuestra vida para bendecirla. Vamos a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Versículo 31 al 37. Marcos capítulo 7, versículo 31 al 37. Marcos capítulo 7, versículo 31 al 37. Este es el segundo milagro que hace el Señor Jesucristo en tierra gentil. Vimos el primer milagro que fue la mujer sirofenicia, aunque antes de eso el Señor ya había hecho un milagro en Gadara, en el endemoniado gadareno. Este milagro va a tener que ver mucho también que ver en lo que estamos estudiando, porque ese hombre fue importante en lo que está haciendo Jesús ahora. Dice la palabra: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua,
y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien, y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. El sermón de hoy se llama Los sordos deben escuchar para ver a Dios, que es bueno en gran manera. Los sordos deben escuchar para ver a Dios, que es bueno en gran manera. Y se dan cuenta que muchos de nosotros podemos estar en la condición de sordos espirituales, tardos para oír la voz de Dios, negarnos a escuchar la voz de Dios y tomar decisiones. Tiene su contexto espiritual porque la palabra de Dios es espíritu, y los que la adoramos en espíritu y en verdad. Dice el primer versículo, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Aquí el Señor ingresa a esta región y empieza a caminar y a predicar. Aproximadamente estuvo entre 2 a 3 meses. No nos habla mucho la palabra del Señor que estuvo haciendo, pero es muy claro que uno de los propósitos que tenía Jesús al irse de la región de Israel hacia tierra gentil era pasar un mejor tiempo con sus discípulos. Ya no le quedaba sino 7 o 8 meses para ser crucificado. Necesitaba intensificar su enseñanza a los discípulos, fortalecerlos, porque ellos iban a ser los primeros misioneros, los encargados de establecer el fundamento apostólico en la iglesia primitiva. Ellos tenían una gran misión. Entonces el Señor Jesucristo se apartó, se retiró a ese lugar, a esa región, para que no los hubieran multitudes, pero no fue así. El texto paralelo a Mateo nos habla que eran grandes multitudes que lo seguían, porque donde Jesús llegaba, ya sabían de él, ya su nombre era conocido, hasta por los gentiles. Entonces dice que aquí vemos al Señor caminando casi 190 kilómetros en la región gentil. Ahora regresa a sanar a un hombre que nunca había escuchado de él. ¿Por qué nunca había escuchado? Porque era sordo. No podía escuchar. Él no sabía ni siquiera quién era Jesús. Pero aquí pasa algo maravilloso. Aquí pasa algo que nos va a retar a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, de ser como esas personas que llevaron al sordo a que Jesús le sanara. Y es un reto, porque si un gentil lo hace, ¿por qué tú no lo haces siendo creyente, siendo cristiano? ¿Por qué no sientes tanto amor por aquellos que están perdidos? Si Cristo amó a los perdidos, ¿por qué no sientes tanto amor de ir a predicar el evangelio a aquel que necesita el único medio que tiene para ser perdonado? El único medio que tiene para ser santo, que es la predicación del evangelio. No hay otro medio a los hombres, dice la palabra del Señor. Entonces, dice el texto que Marcos es el único que relata este milagro. ¿Por qué Marcos es el único que relata este milagro? ¿Y por qué Mateo, cuando está hablando, habla de que venían sordos y mudos, ve mucha gente, pero Marcos establece que uno era especial? Tiene algo importante este texto, tiene mucho que enseñar. Este milagro realmente tiene una connotación espiritual, con relación a la condición en la que se encuentra el hombre. Está sordo espiritualmente, sus oídos son incircuncisos. A no ser de que Dios abra sus oídos y su entendimiento, nunca podrán escuchar la voz de Dios. Porque el hombre por sí mismo no puede salvarse. El hombre por sí mismo no puede seguir a Cristo, ni puede escuchar la voz de Dios, a no ser que Dios le permita escuchar su voz y venir a arrepentimiento y fe. ¿La fe viene por qué? Por el oír la palabra de Dios. La pregunta es: ¿cómo estás escuchando la palabra de Dios? ¿Realmente la estás tomando como palabra de Dios? Ahorita cantábamos de que Dios es todopoderoso, santo, sublime, majestuoso. La tumba vacía está, los cielos proclaman su gloria y su majestad. ¿Es cantarlo? No, es entenderlo, es creerlo y es vivirlo. Pero entonces estamos siendo oidores olvidadizos. Nos miramos en la perfecta ley de Dios cada domingo, cada miércoles, cada viernes que nos reunimos,
o cada vez que podemos ver y leer la palabra del Señor, y dice que en Santiago dice que somos oidores olvidadizos, que miramos nuestro rostro en un espejo y nos apartamos del espejo y nos olvidamos cómo éramos. Aquí hay una historia impactante que tiene relación con lo que estamos hablando de Esteban, el primer mártir. El primer mártir está testificando de Cristo. Lo van a matar apedreado. Y miren lo que hizo: enervar y llenar de ira y crujir los dientes de los mismos judíos que no creían en Jesús. Acompáñenme ese texto, Hechos 7:51. Hechos 7:51. Léelo, por favor. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Dijo Esteban: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué le estaba diciendo Esteban a Israel? A esos religiosos: ustedes no han querido entender de que mataron al Hijo de Dios, que Jesucristo fue el que resucitó, que es el Hijo del Dios viviente. Y no querían escuchar. No querían escuchar la verdad. ¿Por qué? Porque no la podían escuchar. No la podían escuchar porque su entendimiento estaba entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Tenían su relación con Dios a través de religión, más no relación a través de Jesucristo. Entonces, dice el texto que muchos de nosotros, dentro del pueblo de Dios, algunos son tardos para oír. Les leo, no lo busquen. Ezequiel capítulo 12, versículo 2 dice: Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, y tienen oídos para oír y no oyen, porque su casa es rebelde. Su casa es rebelde. Un hombre, una mujer que se niega a escuchar la voz de Dios siendo creyente, y la palabra escuchar significa obedecer la voz de Dios. Realmente el que escucha la voz de Dios debe obedecer la voz de Dios, porque si no seríamos oidores olvidadizos y nuestra vida nunca estaría cimentada ¿sobre quién? Sobre la roca que es Cristo. La capacidad de escuchar la voz de Dios y de proclamar su gloria en medio de las naciones define la identidad y la misión del pueblo del Señor. Leo de nuevo: la capacidad de escuchar la voz de Dios y de proclamar su gloria en medio de las naciones define la identidad de la misión del pueblo del Señor. ¿Quiénes son los únicos que escuchan la voz de Dios? Nosotros como pueblo. Mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué dicen? Y ellas me siguen. Nosotros somos los únicos, los hijos de Dios, que entendemos el lenguaje de Dios. La gente del mundo no puede entender el lenguaje de Dios, ni tampoco lo pueden escuchar. Solo nosotros podemos escuchar la voz de Dios, y la escuchamos y no obedecemos. Y qué triste que la gente afuera no pueda escuchar la voz de Dios. Estén sordos. Desde fuerte no pueden escucharse. Solo silencio, solo silencio. Si a veces uno va en un carro y los oídos como que medio se tapan, o en un avión y uno como que trata de destapárselos porque necesita escuchar. ¿Qué pensar de este hombre que no podía escuchar absolutamente nada? Y para acabar de completar el tartamudo, porque como no escuchaba, no podía hablar bien. Sí, este hombre estaba mal. Y yo creo que todo el mundo se reía de él. Era la burla. Entonces mire que este milagro tiene muchos contextos. Entonces, Marcos 7:32 dice: y le trajeron un sordo y tartamudo. Esta palabra tartamudo más adelante te das cuenta que es importante, porque es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento y la otra vez aparece en el Antiguo Testamento, y se dan cuenta qué significa realmente esa palabra tartamudo en el contexto escatológico y espiritual. Y le trajeron un sordo tartamudo y le rogaron que le pusiera las manos encima. ¿Quién los trajeron? Unos amigos, familiares, no sabemos quién era, pero que los que venían a traerlo les importaba a ese hombre. Le importaba traerlo porque él no sabía qué es lo que estaba pasando. Él no sabía quién era Jesús, pero otros sí sabían quién era Jesús.
Y es uno de los retos que tenemos nosotros. ¿Tú sabes quién es Jesús? ¿Sabes o no sabes? Entonces, ¿por qué no llevas la gente a que conozca de Jesús? ¿Por qué estás problemado con tus propios problemas, con tus propias luchas? Y no vemos las luchas de los demás. Yo explicaba ayer a alguien que me impacta mucho la historia de José, porque José está metido en una cárcel injustamente. Lo vendieron sus hermanos como esclavo. Yo creo que estaba triste. Está metido en una cárcel. Yo creo que estar en la cárcel no creo que sea fácil, mucho menos en esa época, y mucho menos siendo inocente. José está metido en la cárcel. Llega el copero y el panadero del rey, del faraón. Y José, cuando los ve, mire tan tremendo esto, José los ve y los ve que su semblante está decaído y se va a consolarlos. No está preocupado por su problema, que él es inocente y metido en la cárcel. No, él se preocupa por el problema de otros. Va y le dice: ¿por qué están aburridos? Y entonces le cuentan la historia, le cuentan el sueño. Y como él tenía dones, el don de interpretar sueños, ¿qué hizo con su don? Lo puso al servicio de ¿quién? De quien necesitaba ayuda. Y les interpretó el sueño. A uno le dio la buena noticia, a otro la mala noticia. Y se cumplió. Pero miren que nosotros tenemos que entender algo, que mis cargas también son cargas de otros. Y las cargas de otros también son mis cargas. Eso es lo que se llama iglesia. Nos pertenecemos los unos a los otros. Aquí la iglesia no somos todos repúblicas independientes. Aquí somos un cuerpo. Y tenemos que llorar por ese cuerpo, amar ese cuerpo, ayudar a ese cuerpo, orar por el prójimo. Pero tenemos que entender que somos piedras vivas, injertados por Dios en un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Mi suegro decía que un cuerpo no se mueve sin cabeza, ¿cierto? La cabeza mueve el cuerpo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y nosotros nos pertenecemos los unos a los otros. Entonces le trajeron un sordo tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Aunque los habitantes de Decápolis adoraban y tenían sus dioses, ellos habían oído hablar del poder del Señor Jesucristo y sabían que Él podía hacer lo que sus ídolos no podían. ¿Cierto que sí? Ellos tenían sus ídolos y los adoraban, pero esos ídolos eran estatuas, no podían ni hablar ni hacer absolutamente nada. Y aquí llega el verdadero Dios, el Dios vivo, a visitar esa región para mostrar de que Él tenía misericordia para con ellos. Allí llegó el Señor Jesús. Esa palabra que yo les decía a ustedes, que hablaba con dificultad o tartamudo, es un término que se escucha, les voy a leer en griego, no hablo griego, pero dice que significa mogilalos. Mogilalos. Solo es usado aquí en el Nuevo Testamento, y que la única otra alusión en la Septuaginta, para que no sepan qué es la Septuaginta, fue la primera traducción del Antiguo Testamento al griego. Fue hecha por Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Se llama la Septuaginta. Es la primera traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Y allí en el Antiguo Testamento aparece una sola vez. Y miren la connotación que tiene. Vamos a Isaías 35. No se le olvide que la escritura debe cumplirse. Toda palabra se cumplirá, no caerá vacía. Y se cumplirá hasta la J, hasta la última tilde se cumplirá. Isaías capítulo 35. Y lo leemos hasta el versículo del 1 al 6. Dice así: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y la de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová,
la hermosura del Dios nuestro, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decir a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán ¿qué? Abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Qué estaba pasando allí? Jesucristo estaba cumpliendo una palabra profética. Estaba diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos, arrepentidos. Estaba siendo claro de que el reino se ha acercado y que es escatológicamente ese texto está diciendo que el tiempo se había cumplido y que Dios había visitado al hombre. Para que ustedes sepan el texto cuando dice Emmanuel, esa palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que no puede haber temor de lo que esté pasando en el mundo. No podemos estar sordos, sino con nuestros oídos atentos a la voz de Dios y poner toda nuestra confianza y todo nuestro deleite y todo lo que somos en quién es Dios. ¿Y cómo sabes quién es Dios? Es con la predicación del Evangelio. Porque por eso viene la fe, por el oír la palabra del Señor y conocer quién es Dios. Algunos interpretan de que el hombre está mudo, perdón, que el hombre que está mudo y que su sanación será una evidencia más de la presencia y la realidad del reino de Dios en medio de Jesús. Mira lo que dice Marcos 1:15, no lo busquen, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Quiero recalcar una cosa: la actitud de estas personas. Hay que recalcarla. ¿Cuál es la actitud de estos dos, de esta familia o la gente que había traído a este hombre? Estaban seguros de que el Señor lo podía ayudar, ¿cierto? Si no estarían seguros, no habían ido, ¿cierto? Ellos estaban completamente seguros de que Jesús los podía ayudar, sin importar la condición que ellos fueran. Ellos sabían de que el Señor lo iba a ayudar. Eso es fe, certeza de lo que se espera, la confianza de lo que no se ve. Estar seguros, convencidos, totalmente convencidos, no por lo que ven, sino por lo que creen. Pero ¿quién les contó a estos hombres quién era Jesús? ¿Se han preguntado? ¿Cómo hizo para llegar a esa noticia? ¿Quién fue que les contó tan gran gloriosa poder y quién era Jesús? Lo estudiamos en un capítulo anterior. Era el endemoniado del Gadareno. ¿Se acuerdan? Él se fue por toda Decápolis contando quién era Jesús. ¿Se acuerdan? Mire que este hombre cumplió la misión. Vayamos al texto. Dice entonces, podemos volver los capítulos atrás y ver que hubo un hombre que tuvo un encuentro cara a cara con la misericordia y el poder del Señor. ¿Cómo estaba el endemoniado Gadareno? Desnudo, lo amarraban con cadenas y no podían soportarlo. Él gritaba, corría por las tumbas de aquí para allá para acá. Se arrodilló y se postró delante del Rey y Señor de señores. Fue liberado de sus demonios. Dice que estaba en su cabal juicio. ¿Y qué dijo el Señor? Vamos al texto. Marcos 5, 19 al 20. 9, por favor. Marcos 5, 19 al 20. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Escucharon? Este hombre era el evangelista que él dijo: Señor, yo quiero ir contigo. Y dijo: no, tú tienes una misión más importante. Ve y testifica a los tuyos y cuente las grandes maravillas que ha hecho el Señor. Mire cómo Dios siembra y recoge. El Señor es sabio en lo que está haciendo en su vida. Y se dan cuenta ahora que hizo cosas que no se han visto en este momento. Lo que hemos estudiado en Marcos es primera vez que vamos a ver que Jesús rompe todos los esquemas con respecto a hacer un milagro. Entonces vemos un hombre que cumplió su misión, la cumplió claramente y vio los frutos.
Estos hombres quizás escucharon el testimonio de este exendemoniado, vieron quién era él, qué es lo que hacían los demonios con él, pero también vieron el poder del Señor Jesucristo que lo liberó de esa esclavitud que tenía. Ahora este hombre testificaba por toda Decápolis de que el Cristo, el Dios viviente, lo había liberado. Y ahorita ese Cristo había llegado a esa misma región. Dice entonces el texto que ellos le rogaban. La palabra rogar en griego allí es parakaleo. Parakaleo significa suplicar, implorar con un sentido de urgencia. ¿Eso qué nos da a entender? ¿De que amaban al sordo o no lo amaban? Mucho. Y estaban sufriendo por ese hombre. Y querían ayudarlo. ¿Tú sufres por la iglesia a la misma magnitud? ¿Tú estás llorando por tu hermano? ¿Estás llorando por tu hermana? ¿Te estás preocupando porque realmente alguien en la iglesia tiene una dificultad? Les cuento, hermanos, que es necesario que la iglesia despierte a tener más compañerismo los unos con los otros, a preocuparnos por las necesidades de los demás, a llorar por los que están llorando, a orar los unos por los otros, a visitarnos los unos a los otros, a regocijarnos con la alegría de los otros, porque eso somos como cuerpo, somos un cuerpo. Dice entonces que le pedían que pusiera sus manos al hacerlo el Señor. Mire, ¿qué pregunta es? ¿Se acuerda que el Señor tuvo un debate con los religiosos en el capítulo 7 cuando empezamos? De lo que era inmundo y lo que no era inmundo. Jesús ahora le están pidiendo de que toque a uno que para los religiosos se consideraba inmundo. Pero una cosa es clara, la santidad de Dios santifica lo que toca. Y la inmundicia del hombre nunca puede contaminar la santidad de Dios. Él sabía quién era. Y esa parte de tocar, en esa época, mira lo que significaba cuando le pedían e imploraban que pusiera las manos sobre él. Dice, al Señor le mostraba su tierna compasión y preocupación personal por un hombre que estaba sumido en el silencio total y quizás no se te burlan muchos. O sea, el Señor al tocar a ese hombre decía, yo estoy contigo. ¿No les ha pasado eso? Cuando tiene un problema, una dificultad, tú le abrazas y dices, yo estoy contigo. Yo siento tu dolor, yo siento tu tristeza. A veces un abrazo puede marcar la diferencia, ¿verdad? Un abrazo puede marcar la diferencia porque tú anhelas un abrazo, tú anhelas sentirte que alguien realmente está contigo y que no está sola o que no está solo. Eso hace el Señor. El Señor te abraza con su palabra, te abraza con su amor, con su Espíritu Santo, te abraza cuando estás triste, cuando estás acongojado, cuando tienes problemas. Es la presencia del Señor para que Él te abrace con tu amor, te fortalezca. Como leemos el texto en Isaías, manos paralizadas, rodillas cansadas, hombres y mujeres que están quietos en la sordera espiritual de su vida, están estancados allí y no pueden avanzar. Pero aquella gente iba a descubrir que el maestro tenía su propia forma de hacer las cosas. Ellos le decían, ponga las manos y él va a sanar. Jesús no hizo eso. ¿Cuántas veces tú has dicho, Señor, yo quiero que haga las cosas, pero hágalas así? ¿No les ha pasado? Yo quiero que las hagas así, porque a mí me gusta que sea así. Ellos le estaban exigiendo a ellos, a Jesús. No era malo lo que estaban pidiendo, pero Jesús tenía otro plan. Jesús tenía otro plan porque Él se relaciona de una manera personal con cada uno de nosotros. Él nos trata de una manera personal. Él nos habla de una manera personal. Quizás estamos predicando aquí muchas cosas. El único que sabe es Dios, y sé que Dios está hablando a cada corazón, porque no conozco las luchas de todos ustedes. Pero el texto está predicándose expositivamente para sanar y para ayudar y para liberar el corazón del hombre y para que conozcan todo el consejo de Dios. Al tratar con las personas, el Señor elige sus propios métodos. ¿Escucharon eso? Todos aquí hemos sido tratados por Dios de diferente manera. Quizás la misma circunstancia de pecado, porque el pecado tiene un mismo origen. La rebeldía, la independencia del hombre de Dios.
querer ser como Dios, todos lo hemos querido y todos en algún momento lo queremos, pero el pecado tiene diferentes maneras de expresarse. Entonces, como tiene diferentes maneras de expresarse, tiene diferentes maneras de ser sano. El pecado ha sido condenado en la cruz, pero el pecado tiene consecuencias en nuestra vida y hay heridas. Hay situaciones en nuestra vida, pero Dios trata de diferente manera. O cuando tú vas al médico, aunque aquí en Colombia todo el mundo le da acetaminofén, pero el acetaminofén sirve para todo. Así es, hermanito. Entonces, vamos a poner un ejemplo de un hombre orgulloso y soberbio que Dios lo iba a bendecir y no quería ser bendecido por Dios como él quería. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que quieren ser bendecidos por Dios, pero tiene que ser como usted quiere, cuando usted quiere, donde Él quiere? O sea, donde nosotros queremos, no como Dios quiere. Vamos a la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Esta es la historia de un hombre que se llama Naamán y el profeta Eliseo. Este hombre tenía una sarna o una lepra, y leemos desde el versículo 5, versículo 10 al 14. Le hago el contexto. Este hombre tiene una lepra. El hombre era sirio, no era judío, y era un militar. El pueblo de Israel estaba sumido ya en la esclavitud por Babilonia, por los asirios. Entonces, estaba en esclavitud. Una mujer que era hebrea y que estaba de esclava en la casa de Naamán, le dijo: mi señor, en mi tierra hay un hombre que lo puede sanar, se llama Eliseo. Entonces el militar fue y habló con el rey y le dio cartas para ir a Eliseo para que lo sanara. Segunda de Reyes capítulo 5. Para que lo sanara. Este hombre se va con grandes regalos, enalbardan unos burros y lleva regalos y trajes suntuosos para llegar donde el profeta. Ahí va el contexto. Ahora leemos el versículo 10 al 14. Dice entonces, leemos desde el 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, sabrá, desde el 10. Segunda de Reyes capítulo 5. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí que yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él estaba esperando de que el profeta saliera, pero el profeta no salió. El profeta fue y le dijo a su siervo: dígale a Naamán que se meta al río Jordán 7 veces y que cuando salga la 7ª vez no tendrá lepra. Se puso bravísimo diciendo: yo estaba esperando que él viniera, hablara conmigo, invocara el nombre de Dios, me tocara y fuera sano. Él quería que fuera de esa manera y sigue bravo. El 11, y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí que yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Ahora, Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavara en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mira, él dijo: en mi ciudad, en mi país hay mejores ríos que acá. Voy a meter más bien a los ríos de mi pueblo y allá voy a ser sano. Mire cómo está tratando de acomodar todo como él quiere, no como Dios quiere. Entonces dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? O sea, si no le mandara algo más difícil, ¿no lo harías? Está pidiendo algo fácil. Vaya y métase al río Jordán 7 veces. Él quería algo más portentoso, un milagro completamente diferente. ¿No lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de ¿qué? De un niño, y quedó limpio. ¿Cuántas veces quieres los milagros de esta manera?
muchas veces los milagros de Dios llegan de una manera que tú no te imaginas y con la persona que tú menos lo crees y en el momento que menos te lo imaginas. Ese es nuestro Dios. Yo sé que aquí muchos de nosotros hemos vivido de primera mano. Te han llegado bendiciones que no esperabas de la persona que tú menos imaginabas o en el tiempo que menos esperabas. Ese es nuestro Dios. Pues nuestra confianza de que esa puesta solamente es en Dios, no en nosotros. Maldito el varón que confía en el hombre. Nuestra esperanza está puesta solamente es en Dios y nada más que en Dios. Nunca debemos decirle a Dios los métodos que debe usar para contestar nuestras oraciones. ¿Cuántas veces tú oras y oras y esperas que las cosas sean como tú quieres? Muchas veces. Leo este texto, no lo busquen, Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La palabra del Señor regresa vacía, dará fruto y hará conforme a lo que ha dicho. Así que no pensemos como Dios, ni queremos superar los resultados de Dios. ¿Y por qué pasa eso? Porque no confiamos en Dios. Y eso es lo que pretendía esta gente, que hiciera el milagro como ellos querían, a su manera. Marcos 7:33 al 34. Le llevó aparte, mira lo que dice Jesús, le llevó aparte solo, lejos de la muchedumbre, puso sus dedos en los oídos del hombre y después de escupir tocó la lengua del hombre, habiendo mirado al cielo suspiró y le dijo: Efata, esto es, ábrete. La pregunta es: ¿por qué el Señor hace todo esto? ¿Por qué le mete los dedos en el oído? ¿Por qué escupe en su dedo y toca la lengua? Y se dan cuenta qué es lo que estaba pasando. A pesar de su alrededor había multitud de personas que buscaban sanidad, el Señor toma aparte a este hombre para meterse en su mundo. El Señor empieza a hablar a través de símbolos. ¿Cómo hablan los sordomudos? Con símbolos, con las manos. Ellos tratan de expresar todo con sus manos. Aquí el Señor está hablando con él con sus manos, con cosas que está haciendo para que él sepa lo que está pasando, qué es lo que va a hacer el Señor Jesús. Él quiere que sea consciente de quién es el que está delante de él y qué es lo que va a hacer por él. Él se mete en el mundo de este hombre. Eso es compasión. Créeme, hermanos, que Jesús llora contigo, sufre contigo, Él está contigo. Él sabe lo que estás pasando, Él lo sabe y está contigo. Debemos estar conscientes de su presencia en nuestras vidas. Él prometió que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Y dijo que nos iba a dejar solos, que entregaría su Espíritu Santo. Él es nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro maestro. Él llora con nosotros, Él nos compunge, Él nos alegra, nos regocija. Es el Espíritu Santo que está contigo y conmigo. No estás sola, no estás solo. Dios Todopoderoso, conoce tu dolor, conoce tu tristeza. Dice entonces que a pesar de que sobre había una multitud de personas que buscaban sanidad, el Señor toma aparte a este hombre para meterse en su mundo y llevarle a ver y a escuchar la manifestación del poder del Señor y de su reino. Al sanar a este hombre, Jesús usó el lenguaje de señas y actos simbólicos, los cuales Marcos nos explica, muy adecuados a sus necesidades, que lo llevaron a depositar toda su fe en Jesús. Como Jesús se está identificando con él, el Señor está viendo su dolor y dice: yo estoy sufriendo contigo, yo sé que estás sordo, yo sé que estás tartamudo, pero yo te voy a volver a que escuches y a que puedas hablar. Eso es lo que estaba haciendo Jesús, interpretándole a él en su mundo. La gente cree que Jesús no nos entiende, que no ve nuestro dolor, que no ve nuestros problemas. Él lo está viendo, Él sabe lo que está sufriendo, porque Él también fue hombre y fue tentado en todo, mas no pecó. Él también sufrió, se sintió solo, se sintió abandonado, lloró, se cansó, se enojó, pero no pecó. Él sabe. Ya que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades y necesidades.
Pues acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir pronto y oportuno socorro. Dice que al sanar al hombre, Jesús usó lenguaje de señas y actos simbólicos, los cuales Marcos nos explica, muy adecuados a su necesidad, que lo llevaron a depositar toda su fe en Jesús. Pregunto, ¿este hombre, este sordo, tartamudo o que no hablaba, confió en Jesús o no confió? Totalmente. ¿Por qué? Porque se identificó con Él, se acercó a Él, con misericordia y con amor y con compasión. A pesar que no oía ni hablaba, él en este momento se estaba encontrando con el poder de Dios, con Dios mismo. Dice entonces que él lo llevó aparte, solo lejos de la multitud. ¿Para qué lo hizo? Hizo esto probablemente para que el sordomudo se sintiese menos incómodo y pudiese concentrar toda su atención en el Señor. ¿Cuántas veces el Señor te aparta lejos de muchas cosas? Para que tus ojos y tus oídos estén enfocados totalmente, absolutamente en Él. Porque a veces las distracciones de la vida, los afanes, las cosas, no te dejan ver ni oír la voz de Dios. Pues a veces es el dolor, pues a veces son las pruebas y las dificultades. A veces Dios te lleva al desierto para hablar a tu corazón, para que realmente le puedas escuchar. Porque a veces las voces del sistema mundo no te dejan escuchar la voz de Dios. La preocupación, la ansiedad, el miedo, las dudas no te dejan escuchar la voz de Dios. Segundo, puso sus dedos en los oídos del hombre. A menos de que el hombre pudiera leer los labios, no había sido imposible entender lo que estaba pasando. ¿Cierto que no? Jesús no podía hablar y el que iba a escuchar, si no escuchaba. Pero él quería comunicarse con él en su propio idioma. Él quería comunicarse con él en su dolor y en sus situaciones. Así que el maestro decide el tratamiento especial que este hombre necesita. Jesús dijo, tus oídos son tu problema, tu lengua es tu problema. Yo voy a hacer algo con este problema. Jesús escupió probablemente en su propio dedo y con el dedo así mojado tocó la lengua del hombre. El significado era que hacer algo con su lengua y lo iba a hacer. Él iba a hacer algo con su habla y lo iba a hacer. O sea, no le tocó su lengua por tocarla. Él estaba tocando con mano sanadora su vida. Él estaba poniendo en su vida sanidad. Hubo un milagro en Juan 9:16. Vamos allá, Juan 9:16. Aquí estamos hablando de un ciego que no podía ver de lo que estaba haciendo Jesús. Juan 9:6. Sí, Isabela, por favor. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Y qué hizo el ciego? Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. ¿Escucharon eso? Aquí está identificándose también con un ciego. El ciego no estaba viendo qué estaba haciendo Jesús, pero sí podía ¿qué? Sentir. Sí podía sentir y escuchar. Y eso fue lo que hizo Jesús. Se identificó con lo que estaba viviendo este hombre. Y dijo, y miró el cielo. ¿Para qué miró el cielo? El sordo no estaba ciego, ¿cierto que no? Veía. Dice, y miró al cielo, para indicarle de que este hombre, que su ayuda venía del cielo, donde está Dios sentado en su trono. También era manera de mostrar hacia dónde tenía que poner sus ojos para dar gracias de su milagro. Pero también es importante que entendiera de que la dependencia que tenía el Padre con el Hijo, el Señor siempre estaba mirando al cielo donde venía todo su poder y autoridad, dependía de Dios. Jesús dependía de su Padre todo el tiempo. Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino que la voluntad de mi Padre. Y si mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese era el deleite del Señor Jesucristo, hacer su voluntad, pues era tanta su dependencia de Dios. Este salmo sí quiero que lo busquen, Salmo 121 del 1 al 2.
Salmo 121, el 1 al 2. Mario, si lo tienes. A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua. Salmo 121, el 1 al 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene tu socorro? De Dios Todopoderoso, de los cielos. Dice que toda dádiva, todo don perfecto, ¿dónde viene? Del Padre de las luces, del cielo. Es de Dios que viene toda tu provisión, es de Dios que viene toda tu ayuda, es Dios quien viene a tu encuentro a ayudarte. Porque dice, mi socorro viene de Jehová, ¿que hizo qué? Los cielos y la tierra. Es el hacedor de todo. Ese es nuestro Dios. Dice entonces que también expresaba la comunión y el perfecto acuerdo que tenía con él, el Padre y su voluntad. Les dije ahora, Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió y acabe toda su obra. Esa era la voluntad de Dios, que Jesús hiciera su voluntad y que cumpliera toda su obra. Suspiró. Qué bonito es. Jesús suspiró. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué Jesús suspiró? Dice, suspiró. En Jesús se manifiesta bondad. Esto era algo totalmente natural en Jesús. Jesús siempre tuvo bondad por aquellos que tenían necesidad, ¿cierto que sí? Y todos aquellos que acudían a Él creyendo que le podía ayudar. Él suspiró en bondad. Muestra viva intensamente la condición del hombre. Jesús también suspiró. ¿Cuántas veces tú has suspirado? ¿Suspiramos por amor? ¿Suspiramos por tristeza? Cuando lloramos mucho suspiramos. Pero es un estado almático. Jesús estaba identificando tanto con el dolor de este hombre que también suspira. Y entiende de que el pecado lo tiene oprimido. Y entiende que el dolor que vive ese hombre también lo está sintiendo él. Hay compasión. Hay total compasión de Jesús. Entonces, así opina también Calvino. Mira lo que dice Juan Calvino sobre este pasaje. Las penas de aquel hombre eran también sus penas. Jesús nunca obró a medias cuando sanaba a alguien. Siempre puso todo lo que él era en su obra de misericordia. Qué hermoso lo que Juan Calvino. Les leo de nuevo. Las penas de aquel hombre eran también sus penas. Jesús nunca obró a medias cuando sanaba a alguien. Siempre puso todo lo que él era en su obra de misericordia. Dios nunca hace nada a medias. Él lo hace perfecto. Él lo hace bueno, agradable. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. El Señor siempre estuvo identificado con los hombres. Su dolor era suyo. Y esto lo hacía totalmente compasivo. Hay un milagro que me impacta mucho de los que hace Jesús. ¿Ustedes conocen lo que es un leproso? ¿Quién de aquí ha ido a Agua de Dios en Colombia? Agua de Dios es un pueblo en el Tolima donde la gente toda tiene lepra. Tú llegas allá y encuentras gente que no tiene orejas, no tiene nariz, porque la lepra es una enfermedad que empieza a comerse la piel de las personas, pero no se dan cuenta, no sienten dolor. Cuando menos piensas, se empieza a caer los pedazos de oreja, los dedos. Ese pueblo llamado Agua de Dios es en el Tolima. Pero ver un leproso debe ser fuerte, ¿cierto? Con sus llagas vuelto nada. En la época de Jesús los leprosos significaban pecado. O sea, eran totalmente pecador. Vivían en cuevas. Las familias bajaban la comida por unos lazos en unos canastos donde ellos vivían. Y vivían lejos. Y cuando ellos estaban fuera de las cuevas, cuando veían gente, ellos gritaban, soy un leproso, soy un leproso. La gente corría. Este milagro que tiene que ver mucho con esto de la compasión de Jesús, cómo se identifica con el dolor del hombre y lo que está haciendo el pecado en la vida del hombre. Vamos a Marcos 1:40. Marcos 1:40 al 41. Marcos 1:40 al 41. Hermanito Hugo.
Vino a él un leproso rogándole en cada la rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. ¿Qué hizo el leproso? Vino a Jesús y Jesús le dijo: no, venga, desde lejos lo sano. No. El hombre llega leproso, se arrodilla y dice: Señor, quiero que me limpies, quiero que me quites esta lepra. Y la palabra allí tocó, no solamente que puso la mano, dice que lo abrazó. ¿Cuántos años llevaría ese hombre sin que lo abrazara nadie? Pero aquí lo estaba abrazando era Dios. Dios lo estaba abrazando y dice: yo quiero sanarte, sé limpio. Y quedó limpio. Es la muestra de la compasión de Cristo. Es la compasión del Señor, que ha visto tu dolor, que ha visto tus necesidades, que ha visto tu aflicción, que ha visto lo que realmente está pasando en tu vida. Y sé que el milagro, sé que esa necesidad va a ser suplida en el tiempo perfecto del Señor, porque somos sus hijos y Él nos ama. Confiemos en Él. No pensemos que nuestro Dios está lejano de nosotros, que no ha visto la tristeza y el dolor que hay en nuestra vida. Él lo sabe. Él lo sabe. Él lo sabe. Confía en Él. No deje que las circunstancias, las voces de la incredulidad, lo que estás viendo en este momento, ensordezca los oídos y no escuches con fe. Porque el enemigo no quiere que tú escuches con fe. Que haya duda, que haya incredulidad, porque se convierte en dureza de corazón y te vuelves rebelde, te empiezas a apartar de la presencia del Señor, ya no quieres escuchar a Dios. Es necesario, amados, que entendamos de que este milagro tiene mucho contexto espiritual, y lo tiene totalmente y absolutamente, porque la palabra de Dios es verdad. Vino a él un leproso rogándole hincada a la rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Estas verdades que el Señor le habló con símbolos al hombre llenaron el corazón de esperanza en medio del silencio de su dolor y desesperación. Este hombre se llenó de esperanza y dijo: ha llegado mi milagro. Ha llegado el Señor a visitar mi vida. Hoy ha venido la salvación a mi vida. Dijo una palabra. Mire que el Señor habla con símbolos, pero necesitaba que este hombre escuchara también una palabra. Mira lo que dice: Efata. Gritó duro: Efata. Y el momento que grita este hombre, escucha. Nosotros somos renacidos por medio de la palabra de verdad, y los milagros vienen por el oír la palabra de Dios. Y el milagro más grande que llega a tu vida es la salvación del Señor, y llegas por el oír la palabra de Dios, por la predicación del Evangelio. Él dijo: Efata. Dice entonces: sé abierto, o sea, sé libre, sé desatado. Ya no vive más en atadura de la aflicción que tienes. Sé libre, sé abierto, con una orden del Todopoderoso Creador hecho hombre. Muestra su poder por medio de la palabra creativa. Dios da una palabra y crea, porque la palabra de Dios es vida. Lo que tú has escuchado hoy es vida si lo crees, para tu necesidad, para tu aflicción, para fortalecer tu fe, para levantar las manos cansadas y las rodillas paralizadas, para avanzar creyendo y confiando de que el Señor está contigo y está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Se acuerdan en Marcos capítulo 4? No lo busquen, les leo. Hay una gran tormenta. Los discípulos están muertos de miedo. ¿Y qué dice el Señor? Levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento e hizo una gran bonanza. Ahora el Señor dijo: Efata, sé libre, sé abierto, escucha. Y automáticamente así fue. Pero ¿por qué cree esa palabra? Este hombre que Jesús le habló con símbolos, cuando el Señor habló, ya había creído hace mucho rato. Estaba esperando la palabra creativa para que se hiciera el milagro. Pero una palabra creativa del mundo, sino del Señor. Porque desafortunadamente vemos iglesias donde dicen: declare palabra de fe y las cosas así serán. No.
Crea en la palabra de Dios y las cosas serán conforme como Dios lo estableció. No como yo digo, ni cuando yo quiero, ni como quiero, y cuando las cosas sean, sino cuando Dios lo estableció. Marcos 7:35. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató las ligaduras de su lengua y hablaba ¿cómo? Bien, perfectamente. En Marcos 7:36 dice, y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Qué fuerte esto. ¿Eso qué tiene que ver? Jesús va a poner más énfasis en el significado espiritual y redentor de su misión que en los milagros. Los milagros eran secundarios, eran para manifestar de que Él era Dios, de que era el Hijo de Dios, de que estaba representando su ministerio, pero ninguno de ellos iba a ser salvo por un milagro, sino por la muerte que iba a tener en la cruz. Jesús quería que se desenfocaran del milagro y lo vieran a Él como redentor, como el enviado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchos no estamos enfocados en milagros, en ver señales. Las señales solamente las verás cuando creas en la palabra del Señor. Solamente cuando creas, confías y obedezcas esa palabra. Mientras tanto no verás señales en tu vida. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es el tema principal de Marcos. Él no vino a este mundo para ser un obrador de milagros, sino el Salvador. Esto es lo que quiere la mayor énfasis para que nunca se les olvide. En el versículo 36 y 37 muestra de que se necesita algo más que admiración. Mira que la gente, ¿qué dijo? Se admiraron. Y dijo, todo lo que hace es bueno, perfecto. Y entonces, esta gente vio que era todo bueno y perfecto, entonces ¿por qué no lo decían? Cuando les dijo que no lo hicieran. No solamente la admiración, la gente admira a Jesús, pero no se someten a Jesús. Admiramos lo que Él puede hacer y las maravillas que se cuentan en la Biblia, pero no nos sometemos a lo que Él dice en su palabra. Nos admiramos con las señales y prodigios que puede hacer en medio de nosotros y con nosotros, pero no creemos de que Él es nuestro Señor y que gobierne mi vida, y que sea mi Señor, que sea mi Salvador, que sea mi Rey, y que todo lo que tengo sea de Él, absolutamente todo, empezando por mi vida. Muchos admiradores de Cristo han perdido la verdadera marca del discipulado. Se relata en Juan 15:14, no lo busquen. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. No te maravilles con lo que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Maravíllate con la obra redentora de Cristo en la cruz. Eso sí te maravilla. Porque el milagro más grande que os ha hecho es perdonar tus pecados. Lo demás viene por añadidura. Buscar primero el reino de su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. Pero ya nos maravillamos de Dios. Nos maravillan otras cosas, nos asombran otras cosas. Nos preocupan otras cosas. Marcos 7:37 dice, no obstante las obras de Jesús eran tan maravillosas que aún aquellas gentes desobedientes estaban atónitas. La palabra atónito allí es que fuera de su sentido, o sea, no lo podían entender ni relacionar. O sea, ¿quién es este que está haciendo esto? Pero todo lo que hace es bueno, agradable. ¿Quién bien ha hecho todas las cosas? Mira lo que dice un comentarista. Se llama R.A. Cole. Llama la atención de su forma acertada al hecho de que toda la obra del Creador son perfectas. La voluntad es como buena, agradable y perfecta. Para poder verla de esa manera, yo tengo que renovar mi mente y dejar de pensar de Dios lo que no debo pensar. Y creer de Dios lo que no debo creer. Y con esto termino. Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11. Esposa, por favor. Eclesiastés 3:11.
Amén. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Pregunto, ¿tú eres una buena obra o una mala obra? Una buena obra y perfecta. O sea que la obra que Dios está haciendo en ti es buena, agradable y perfecta. Totalmente buena y perfecta. Yo tengo que confiar en eso. Soy una obra maestra en las manos del Señor, porque me va a llevar a ser a la imagen del varón perfecto que es Cristo. Entonces deposita toda tu confianza en el Señor. Totalmente en el Señor. Totalmente en el Señor. Entonces, aplicación de esto. Para algunas personas las distracciones provienen de la búsqueda constante de relaciones humanas que aporten consuelo físico y seguridad emocional. La gran mayoría estamos en esa búsqueda. No somos capaces de reconocer que solamente una relación con nuestro Creador puede aportarnos la paz y la plenitud verdadera. Para otros, es la búsqueda constante de cosas materiales que aportan una emoción temporal, rápidamente se va. Bien lo ha hecho todo. Pero la verdad de pronunciar estas palabras llenas de aliento profundo e indescriptible, a los verdaderos cristianos deberían recordar a diario: bien lo ha hecho todo. Bien lo ha hecho todo. No podemos superar los resultados de Dios. Tengo que estar completo y totalmente seguro de que la obra de Dios es perfecta en mí y en mi prójimo. No somos quien para juzgar cómo Dios está operando y trabajando en la vida de otros o en mi propia vida. Dios está trabajando y su obra es buena, agradable y perfecta. El gran pastor de las ovejas no comete errores. Conduce a cada cordero de su rebaño por el camino correcto a la ciudad donde habita. Nunca veremos la plena belleza de estas palabras hasta el día de la resurrección. Entonces miraremos atrás y conoceremos el sentido de todo lo que nos ocurrió en el principio al fin. Recordaremos todo el camino por el que fuimos conducidos y confesaremos: todo lo ha hecho o bien, o qué bien lo ha hecho todo. Hay un texto que dice que ahora vemos oscuramente por un espejo, pero cuando venga el Señor seremos conocidos como fuimos conocidos. Quizás ahora lo que estás viendo no parezca perfecto, parezca como una locura, que todo esté de cabezas, pero a veces Dios tiene que poner la vida de cabezas de un hombre, la tiene que deshacer para volverla a hacer. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias en el nombre del Señor Jesucristo por tu bendita palabra, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Hoy nos presentamos delante de ti reconociendo que hemos sido sordos espirituales, que hemos escuchado tu voz pero no hemos querido obedecer tu voz. Hoy venimos delante de ti, Señor, en arrepentimiento y fe, creyendo de que tú puedes cambiar nuestras circunstancias, porque tú eres el Señor de las circunstancias. Abre nuestros oídos, Señor, a tu voz, que seamos sensibles a tu voz y ponerla por obra, Señor. Padre, ¿quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y nos presentamos delante de ti cansados y trabajados, pero con un corazón dispuesto a escuchar tu voz y a obedecer tu voz y a esperar y a regocijarnos en tu nombre y en el gozo de tu salvación. Ayúdanos, Señor, a levantarnos, a perseverar, a confiar y a esperar en que tú harás conforme a tu voluntad nuestras necesidades. Oramos por aquellos, Señor, que están enfermos en los hogares, Señor. Oramos por ellos para que tú pongas tu mano sanadora en tu tiempo perfecto, para que animes los corazones abatidos, tristes. Si hay amargura en el corazón de tu pueblo, Señor, arranca toda raíz de amargura, amado Padre, y que pongan toda su confianza y todo su deleite en tu nombre, en tu verdad, en tu bondad, en tu misericordia. Bendice el fruto de las manos de mis hermanos, Padre eterno, y que no falte alimento en su mesa. Que aquellos que no tienen trabajo, Señor, tú proveas, Señor, para ese trabajo, hermano Padre. Abre esas puertas laborales, bendito Dios. Sana sus corazones, si hay corazones dañados, Señor. Vuélveles el gozo de tu salvación. Padre, ahora nos disponemos, Señor, a regresar a casa, llévanos en paz y en bendición. Y que esta palabra, Señor, sea meditada en el transcurso de esta semana. Que tomen la Biblia y la lean, Señor, y vean cosas que tú quieres mostrarle grandes y maravillosas, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.